Muy bien, hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a dar comienzo a la clase de base de datos para este ya último cuatrimestre del 2024, con uno de los grandes temas de base de datos que tiene que ver con la integridad de datos, las transacciones, los accesos concurrentes, es decir, aquellas situaciones donde dos o más usuarios o máquinas están intentando acceder al mismo registro o a la misma tabla. Pues sucede bastante, así que imaginen todo lo que hay que ver ahí adentro, ¿no? Consultas complejas también, un gran tema, que tiene que empezar a motivarnos, tiene que empezar a dar curiosidad extra como profesionales, futuros profesionales de la informática, porque realmente lo que hemos visto hasta ahora, es decir, todo lo que tiene que ver con eh, las cuatro operaciones básicas del CRUD, ¿no? Ya lo venimos manejando bien, hemos avanzado lindo en programación 2. Eso que tiene que ver con los select, con el update, con el delete, ¿no? Eh, pero a eso hay que agregarle toda la parte compleja. Es decir, puedo seguir programando con estos conceptos, pero me estaría faltando algo que le dé más poder computacional a mi nivel de programación. Entonces hoy vamos a meternos en todas estas cuestiones, vamos a agregarle a lo que ya conocemos, como para tener un concepto bastante más completo y ser un profesional debidamente formado para poder hacer sistemas y programas que tengan sentido. Entonces yo tengo que hacer una búsqueda de registros de manera muy peculiar en una tabla de muchos registros, de millones de registros, que no me tenga 5 minutos la máquina esperando, sino que lo haga normalmente en 5 o 6 segundos o 10 segundos, puede tomar, en el caso de que sea realmente muy compleja la operación. Bueno, ¿qué es esto de integridad de datos? Si bien algo ya hemos estado viendo cuando abordamos normalización, también un tema muy importante, que sin duda abre bastante la cabeza y ya como profesionales también ya nos da un panorama de cómo deben funcionar las cosas. De la misma forma que cuando estudiamos sistema operativo, es decir, un programador que conoce un poco más del sistema operativo va a tener mejor, seguro mucha mejor performance de trabajo. ¿Por qué? Porque sabe lo que está haciendo, ¿no? Sabe lo que pasa con el sistema operativo, sabe lo que sucede detrás, dónde va a aterrizar sus piezas de software. Con los motores de base de datos es parecido, ¿no? Es decir, más allá de los sistemas y de los lenguajes de programación que utilicemos, podemos usar Python, PHP, C Sharp, Java, bueno, lo que querramos podemos usar, ¿verdad? Pero el tema es que dentro siempre va a tener que ir la instrucción de SQL que quiero manejar para acceder a una base de datos relacional. Entonces, ahí es donde debo comenzar a ver cómo es el tema del lado del motor de la base de datos. Cómo son las buenas prácticas, cómo se considera un buen funcionamiento. Todo esto se llegó, ¿no? Se llegó después de mucha prueba de errores, es decir, de mucho trabajo, y se logró establecer estas reglas de funcionamiento. La integridad de datos va a referirse a lo que es la consistencia, la exactitud y la disponibilidad. Son tres palabritas que parecen decir nada, pero en realidad dicen todo, ¿no? Porque ahí es donde radica medularmente la importancia, porque nosotros debemos estar seguros de que los datos que tenemos en la base de datos representen la realidad que están modelando. Es decir, recuerdan que cuando vimos objetos, cuando vimos programación orientada a objetos, dijimos que las clases y los objetos eran representaciones virtuales de ese mundo real. Bueno, aquí los datos de la base de datos son producidos, son esa información que termina de alguna manera guardada, persistida en la base de datos, luego de esos procesos, y que sin duda tienen que ser reflejo fiel. No puede haber nada que no tenga que ver con la realidad. Ahí es donde empiezan entonces a hacerse todas estas preguntas. Las personas que realmente en su momento trabajaron con esto, ya por los años 50, ¿no? Donde realmente se planteó muy fuerte todo esto, así como se están planteando hoy cuestiones de la inteligencia artificial, bueno, en esta época se plantearon estas cosas. ¿Por qué? Porque no se podía manejar datos
que no cumplan con este tipo de reglas, que no sean consistentes, que no tengan exactitud y por supuesto que no estén disponibles. Eso no entra en la cabeza de nadie, ¿verdad? La consistencia principalmente es que no haya ambigüedad y contradicción. Ya lo vamos a ver en un ejemplo, pero bueno, eso es, recuerden que yo lo dejo siempre escrito los conceptos para que después a su vez lo puedan trabajar, lo puedan profundizar, o sea, lo puedan incluso buscar ejemplos en la guía, como para poder tener mejor conceptualizado todo, ¿no? Pero en resumidas cuentas es eso. Consistencia es que no haya ambigüedad, es decir, una entidad no puede tener ambigüedad, es decir, un DNI, un quit, no puede tener dos valores distintos en una misma entidad. O sea, yo tengo una razón social, eh, empresa SRL, y tiene un quit, pero no puede tener otro quit en otra tabla aduciendo a la misma entidad que empresa SRL. O sea que ahí es donde ya empiezan a tallar otras cuestiones que hay algo mal en el diseño de la base de datos. Entonces, esto es lo que se dicta como regla. Como siempre les digo, no quiere decir que todos la cumplan. O sea, entonces, ¿por qué? Porque el sistema, la modelación, el diseño de base te permite hacer cosas mal, si se quiere. Más allá de que después la lógica te tire, te patee en contra, ¿no? Pero sí, lamentablemente se puede. Entonces, es decir, yo puedo crear mal las tablas y después, bueno, estar colocándole DNI distinto o quit distinto a la misma entidad. ¿Por qué? Porque está mal diseñado. Porque no estoy usando clave foránea, por ejemplo, ¿no? Estoy usando datos sueltos, repetidos, cuando en realidad ese no es el concepto, ¿no? Como ya vimos en normalización. Bueno, la consistencia va muy de la mano de ese tema, ¿no? Realmente. Exactitud, recuerdan que habíamos dicho que las bases de datos relacionales, a diferencia de las no SQL, las relacionales tienen como concepto fundamental la integridad y la exactitud de los datos, la precisión, ¿no? Bueno, esto es medular también, o sea, no pueden no reflejar la realidad, tiene que ser exacto, exacto, espejo fiel de lo que es la realidad misma. Exactamente eso tiene que ser. Y disponibilidad. Acá es donde también entra a tallar todo esto que estábamos hablando previamente, ¿no? Toda la cuestión de cómo voy a hacer la consulta y que no vaya a haber algún tipo de inconveniente con los datos. Por alguna razón no están disponibles, porque están corruptos, porque están bloqueados, porque está siendo usado por otra tabla. Bueno, todo eso lo tienen en cuenta los motores de la base de datos, ¿no? Para generar los procesos correspondientes. Y aquí entran algunas herramientas que, como ya vimos en programación también, que tienen que ver de la forma en que voy a hacer la grabación de los datos con todos esos controles que vimos, y caso contrario, si llega a haber algún inconveniente en el proceso del commit o en el proceso de la grabación, que se produzca un rollover, es decir, que se produzca una vuelta atrás de toda la grabación. También va de la mano este tema va de la mano con eso que vimos en programación. Vamos a ver un ejemplo de inconsistencia, el claro ejemplo del DNI, ¿verdad? De una tabla de empleados. Pero resulta que la tabla que estoy manejando con los DNI es una tabla tareas. Entonces ahí estoy colocando DNI, estoy colocando nuevamente el DNI. En lugar de colocar el ID del empleado, que ya lo tiene el DNI, estoy colocando el DNI del empleado en la tarea. Estoy equivocado, pero bueno, hay mucha gente que por ahí lo piensa distinto a los conceptos de diseño y pueden incurrir en estos errores. Quizá en esto no, porque es muy obvio, pero puede haber otro modelo de negocio, otro modelo, otro dominio del problema de lo que se quiera solucionar en la pieza de software, y podemos confundirnos de alguna forma, y eso tenemos que estar muy atentos siempre. Por eso que siempre se habla de la abstracción, de ver cómo lograr que los datos estén lo más separados posibles a efecto de no tener inconvenientes de esta naturaleza. Acá la consistencia se va a romper porque una única entidad, que es el empleado Juan Pérez, tiene dos DNI en la tabla tarea. Ahí es donde empieza a haber inconveniente. Entonces yo después quiero buscar en tareas, quiero buscar quiero buscar un empleado por su DNI y voy a tener un inconveniente porque el empleado tiene dos. Entonces ahí ya pierdo totalmente la consistencia de los datos y ya deja de ser fiel reflejo también de la realidad, ¿no? ¿Cómo se soluciona esto? Con la normalización. ¿Por qué? Porque yo primero establezco la tabla empleado,
Y en la tabla empleado voy a colocar, perdón, en la tabla tareas voy a colocar una clave foránea y de empleado. Entonces yo lo vinculo. Entonces, en tareas, lo único que a mí me interesa es el ID del empleado, porque eso ya me engloba todo el objeto con todas sus características. Y después otras cosas en tarea, qué actividad que hizo, el departamento que la envió, bueno, puede ser infinidad de situaciones, duración de la actividad, precio, bueno, todo, ¿no? Pero no mezclar atributos, es decir, no repetir un atributo que ya viene incluido dentro del objeto empleado. ¿Qué necesidad tengo de manejar el DNI en una tabla de tareas? ¿No? Ahí está ya el inconveniente del concepto. Bueno, esto sucede porque muchas veces, eh, mucha gente que está en esto se pasó la parte compleja de base de datos, es decir, aprendió lo básico y pensó que era eso, aprendió que las cuatro operaciones, sí, se lee, update, borro, elimino acá, hago un select, pero nunca prosiguió con el estudio de la parte profunda, que es lo que vemos hoy, de todas las consultas complejas, de otras herramientas que nos permiten llegar a hacer consultas muchísimo más veloces y precisas, y se incurre en este tipo de inconveniente en el diseño mismo de la base de datos. Porque esto es un problema estricto de diseño, sin duda. Bien, vamos a abordar ahora la cuestión de la transacción. Todo lo que es transacción va a ser el proceso o la secuencia de operaciones que se ejecutan como una sola unidad, es el commit. Es decir, cuando decimos ejecutar todo el combo de SQL que te envío. Recuerden que puedo enviar varias sentencias de SQL separadas por punto y coma, o sea que puedo enviarle un buen trozo de código SQL, por ende, la base de datos tiene que transaccionar todo ese commit, todo ese cúmulo de órdenes, la tiene que transaccionar en una sola unidad. Ahí es donde eh, es importantísimo entender esto, digamos, ¿no? Porque si yo no sé esto, yo puedo estar ingenuamente enviando las instrucciones a través de mi lenguaje de programación y puedo ser ingenuo pensar de que si no preveo este tipo de incongruencia que puede suceder, por alguna X razón, me estoy perdiendo la devolución de la información de la base de datos sin saber qué pasó. Por eso que es necesario conocer cómo es que funciona el motor de la base de datos, ¿no? Entonces, si no se transacciona todo el conjunto de órdenes como una sola unidad, con éxito, no debería completarse ninguna. ¿Qué pasa? Eso hay que programarlo, hay que preverlo. ¿Por qué? Porque si yo no lo preví, si yo no le mandé a preguntar al motor de la base de datos si realmente el commit fue completo y exitoso y atomizado en una sola unidad, me puede haber dado la mitad y se quedó ahí y listo. Como ya se lo he explicado yo en programación, ¿verdad? Por eso lo hacemos de esa forma y con esas instrucciones que cada lenguaje las prevé. Y a su vez los motores de base de datos prevén también las instrucciones de su lado para devolver ese tipo de respuesta. Los átomos de integridad, que es un concepto que se usa para explicar este mecanismo, son esas unidades de lógica de trabajo que van a garantizar la integridad transaccional. De esa forma, nunca se va a ver afectado otra entidad que no tenga que ver con ese grupo del cual estoy trabajando en ese momento. Y aparecen estas cuatro nombres que son el acrónimo ACID: atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Estos son como las reglas o los ideales que se pone el motor de la base de datos. Pero insisto, si el programador no tiene conocimiento de esto, no puede hacer uso de las herramientas adecuadas. ¿Por qué? Porque también existen otras herramientas las cuales vos podés hacer las cosas de otra forma, porque son más rápidas, porque son... Pero cuando hay un inconveniente, no tenés forma de saber qué es lo que salió mal.
Entonces, ahí es donde viene la gran diferencia de saltarse la parte compleja de base de datos y seguir con la parte básica, ¿no? Fíjense, estos cuatro conceptos denominados ACID, ¿no? Atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad, fíjense qué importante. Importante para llegar a ese objetivo que queremos de que todo ese bloque de SQL se complete en una sola unidad o directamente no se complete. O sea, vuelva todo hacia atrás si falló, así sea una de ellas. Entonces, atomicidad va a significar que una transacción debe ser indivisible. Es lo que le estoy diciendo. Todo el bloque o nada. No que, ay, no, eran 10 instrucciones, pero me grabó 9. Bueno, no, no, no. O sea, o van las 10, se ejecutaron con éxito, o todas van para atrás. Esa es la orden, pero hay que darla a esa orden. Ahí está la gran diferencia. Debo programarla. Consistencia. Una transición debe llevar la base de datos de un estado consistente a otro estado consistente. Es decir, no puede ser que yo, después de una transacción, me quede la base de datos con una inconsistencia. ¿Por qué? Porque grabé algo mal, es decir, lo que le decía, que no hubo atomicidad. Es decir, de 9 instrucciones me grabó 8, o de 10 instrucciones me grabó 9. Bueno, esa última que faltó me va a generar una inconsistencia porque está faltando algo más de grabar en otra tabla que va a tener sentido con lo que se grabó previamente. Entonces ahí ya la consistencia se está perdiendo por la relación que debe existir lógica entre los datos. Aislamiento, bueno, esto es una cuestión que sí lo maneja la base de datos, pero también hay una manera que ya la vamos a ver de programación, ¿no? Que es una forma de lograr, ¿no? De que unos cambios realizados en una transacción no tengan efecto o no puedan ser observados por otro. Es decir, no hay manera de que puedan saber qué va a pasar. Los datos no deberían advertir la posibilidad de eso. ¿Por qué? Porque, bueno, ya van a ver que existen otras herramientas como funciones, como triggers, que lo vamos a ver el año que viene, ¿no? Pero que son elementos, automatismos, que se ejecutan de forma automática en los motores de la base de datos. Entonces, esos programas que corren automáticamente podrían estar observando, entonces por eso yo debo saber de que mi transacción debe tener esa particularidad, ¿no? Evitar que una transacción pueda ver lo que hace la otra. Y la durabilidad, ¿no? Debe ser permanente. Caso contrario, si no logro esto, debo hacer rollover, debo ir para atrás completamente, debo estar a donde se inició. Si no, estoy haciendo un hermoso lío en la base de datos y me voy a dar cuenta, si es que me doy cuenta, ¿no? En algún momento cuando ya sea tarde, o los problemas comenzarán a escalar por la inconsistencia o por que los datos no van a tener la fidelidad que deberían tener. Alguna persona que analice los datos va a comenzar a observar que hay cuestiones que no tienen mucho sentido, y bueno, es donde comienza, ¿no?, la situación. Otro tema que dijimos que es importante es la concurrencia, cómo se maneja ese control de la concurrencia, es decir, cuando hay acceso a la misma tabla, imagínense la tabla de productos de un carrito de compra, y están, no sé, conectados 500 usuarios viendo los productos, todos están mirando el mismo producto, o parecido, pero la tabla seguro que es la misma, entonces, o la tabla stock, la tabla precio, bueno, hay como mucho eh, para acceder, bueno, y ahora la tabla de usuario, cuando nos logueamos estamos todo el tiempo buscando que machee lo que le hemos puesto como credencial de acceso, y bueno, lo mismo, todos estamos entrando en la misma tabla. Bueno, todo eso también se maneja de forma muy específica del lado del motor de la base de datos para que las transacciones puedan ejecutarse siguiendo las reglas que vimos anteriormente, como una unidad de forma atómica, aislada, y permitan seguir que los datos estén disponibles, obviamente, y que sigan siendo consistentes.
Y para eso necesitamos saber de estos tres elementos que usan los motores, ¿no? El primero es el más común, es el bloqueo, donde la transacción que la base de datos acepta, ¿verdad? La que le abre la puerta, es como parecido a lo que hace el procesador con los procesos, cuando vimos sistema operativo, bueno, algo así, ¿no? Le abre la puerta a esa transacción y eso quiere decir que si no ocurre alguna cuestión física, que se va la luz o que se pierde algún tipo de, o hay una falla técnica de alguna forma, estaría asegurada, ¿no? Entonces, cuando termina y a su vez da la respuesta al programa que la motivó, da la respuesta que está ok, el commit, bueno, ahí entonces se hace cierra y se, se da paso a otro proceso. Es decir, mientras la transacción esté en danza, esté funcionando, lo segundo que esté funcionando, está bloqueada. Bloqueado el acceso a otra transacción que quiera participar de la misma forma. Eso es muy importante porque nos asegura de que, y de hecho, yo hice varias pruebas de esto, hace ya unos 25 años más o menos, cuando estábamos iniciando todo lo que es los servicios de redes, más que nada, se empezó a contratar mucho en empresas todo lo que tiene que ver con redes, porque bueno, era la gran novedad, ¿verdad? O sea, dejar de tener los datos en un solo lugar y poder tener compartidos los datos. Pero claro, teníamos este inconveniente. ¿Por qué? Porque las redes todavía no tenían la el gran desarrollo que había de software en su momento. Y se producían lo que llamaban choques. Y bueno, y cuando apareció, me acuerdo que yo probé MySQL y Oracle, y realmente me quedé fascinado porque yo ponía 3, 4, 5 máquinas, llegué a colocar, y yo tomaba dos máquinas, y otro compañero tomaba dos más, ¿no? Y tratábamos de largar, si bien usábamos manos distintas, pero tratábamos de largar todas las operaciones al mismo tiempo, al mismo instante, y eran operaciones largas, cosa de que no era que podía entrar una y que en un segundo o no sé, un cuarto de segundo se producía, sino que eran operaciones importantes que tomaban fácil 1 o 2 segundos, entonces sí o sí sabíamos que chocaban esas operaciones en otros entornos. Bueno, esto nos fascinó, realmente habían dado un paso feroz, increíble, maravilloso, o sea, era algo genial, porque si no, teníamos un problema terrible, o sea, la operación iba, chocaba, volvía para atrás, el usuario se enteraba de que no había grabado, así que tiene que volver a ver, el usuario le daba nuevamente enter, bueno, todo un tema, ¿no? Una cosa compleja, pelear con la gente también, o sea, todo muy, muy difícil, hasta que después el avance tecnológico mismo, incluso el avance de software, nos permitió llegar a estas maravillas que, bueno, hoy ya se dan por sentadas, ¿no? Se dan como que debería ser así, pero hubo que pasar por eso. Y bueno, y hoy tenemos esta ventaja de que funcionan perfectamente. La cosa realmente que te da la seguridad de que la transacción va y viene sin problema. Usan marcas de tiempo para hacer este tema de los bloqueos que le estaba comentando, es decir, le van dando paso al que pidió primero. Bueno, tan simple como eso, ¿no? No hay otra cosa. Eh, y después hacen validación de lectura y escritura, es decir, si yo solamente quiero leer mi credencial de la tabla usuario o quiero leer los productos de la tabla productos, no lo voy a bloquear, ¿no? Porque lo dejo que acceda porque solamente quiere leerlo. No hay problema. Ahí pueden acceder. Puede haber, sí, que algunos motores digan, bueno, tengo un cúmulo de máximo de 1000 peticiones concurrentes, por decir algo. Pero no es un problema. A eso es a lo que me refiero. O sea, serán nanosegundos de diferencia entre que se baja, porque es un latigazo, va y viene y busca y se va. Entonces, eh, eso es una diferencia, ¿no? Es decir, para bloquear o para dar marca de tiempo con más o menos espera, vamos a tener en cuenta primero si es validación de lectura o escritura. Si es escritura, si es un update o si es un insert, bueno, ahí ya sí, no hay vuelta. Tenemos que cerrar la persiana y esperar a que termine todo el proceso y después sí dar paso. Y ahí sí se usa marca de tiempo, se usa bloqueo, todo lo que corresponda para garantizar esa atomicidad que estábamos hablando previamente.
De esta forma se maneja el control de concurrencia, que realmente es algo que todo el tiempo ocurre en las bases de datos. Bueno, y esta parte de teoría eh, más dura sería, ¿no? Casi filosófica por ahí. Eh, la terminamos así, eh, con los conceptos que, si bien están muy escuetos aquí, son bastante profundizables, así que le sugiero que por ahí el que quiera lo pueda profundizar, le dice a la IA, por favor, desarrollame este tema, le pones atomicidad y que te lo desarrolle y que te dé un ejemplo, bueno, entonces ya todo eso realmente te ilumine mucho y te ayuda, ¿no? Pero a lo que vamos es garantizar que los datos sean fiel reflejo de la realidad modelada, nada más. Y ahora vamos a ir a lo que es lo complejo, las consultas complejas, es decir, vamos a dar un paso más allá de estas cuatro operaciones básicas, el select, el update, el delete, el insert, ¿no? Vamos a dar un paso más allá de que podemos trabajar hasta acá. Es decir, podríamos sin problema trabajar con esto. Imaginen, tengo que buscar una tabla de 3 millones de registros, como les contaba eh, antes, ¿no? Y tengo que buscar esos 3 millones de registros, tengo que buscar, no sé, 500, que corresponden a una fecha en particular, a un rango de fecha. Con los conceptos aprendidos hasta el momento, tendría que hacer un select de los 3 millones. ¿Por qué? Porque no tengo mucha posibilidad de buscar por fecha, porque las fechas pueden estar metidas, imaginemos algo complicado, ¿verdad? O sea, tengo una tabla de fecha, bueno, es fácil, porque ya me ubico y en la condicional le pongo que la fecha vaya de tal a tal, pero supongamos que la fecha esté escondida, esté complicada, esté dentro ¿no? de algo que no esté fácil acceso para un ser. Entonces tengo que buscarlo de otra forma. Entonces hoy, con las herramientas que tengo, no me quedaría otra más que seleccionar todo y recorrerlo. Seleccionar toda la tabla y recorrerlo con un while, y eso me va a llevar un importante tiempo, o sea, minutos seguramente, varios minutos, para ir filtrándolo. Bueno, hoy ya en la parte más compleja, en la parte un poquito más elevada de bases de datos, tenemos lo que se denomina consulta compleja, donde podemos usar herramientas que prevé SQL para que el poder computacional sea más poderoso. Va más allá de las operaciones CRUD. Lo puedo hacer con las operaciones básicas del CRUD, pero lo conveniente sería aprender a manejar esto avanzado porque sin duda te hace mucho más fácil la vida, ¿no? Y no vas a tener un usuario que te diga, che, hace 5 minutos que le pedí un listado al sistema. De hecho, mire, yo trabajaba en los años 90, no hace mucho ya, en una empresa que teníamos un sistema en COBOL y cuando había que generar las deudas, no eran muchos clientes, sí, habrán sido 20.000 clientes, o sea, mucho para hoy, ¿no? O sea, hoy no hay nada de eso, pero bueno, en esa época eran 20.000 clientes. Y me acuerdo que el sistema lo ponía, decía, bueno, lo pongo a generar. Bueno, lo pongo a generar y lo ponía y, qué sé yo, a las 6 horas iba a ver cómo iba. O sea, era una cosa que ya era normal. O sea, como que no, que había que preparar. Además, bueno, teníamos un problema también de poder de cómputo. O sea, había un problema también tecnológico que estaba detrás, ¿no? Que no nos dejaba otra alternativa. O sea, había que esperar por la memoria, por lo que sea, que bueno, la máquina iba despacito recorriendo. Pero quizá también se debía, yo ahora pienso, ¿no? Porque yo en esa época no tenía mucho acceso, pero escuchaba esas cosas. Yo creo que también tiene que haberse debido a que no se estaban haciendo correctamente las consultas de SQL, porque si no, no puede ser que demore semejante cantidad de tiempo, es una locura, ¿no? ¿Cuáles son estas estrategias que vamos a ver hoy? Bueno, joins, agregaciones, subconsultas y vistas. Son lindas herramientas, ya van a ver que cuando comiencen a transitar su camino de empezar a probar con programitas y cosas, van a ver cómo se le vienen a la mente después de esta herramienta si empiezan a madurar los ejemplos. Esto también les recomiendo, vayan a buscar profundizaciones y vayan a buscar ejemplos prácticos, escríbanlo, practíquenlo en C Sharp, en el lenguaje que quieran, cosa de que puedan tener una idea. O directamente lo pueden practicar haciendo el SQL directo en PHP o en PGAdmin, en Postgre, o sea, no hay ningún problema. O sea, también hasta quizá le diría que quizás es más conveniente eso, para no mezclarse, ¿no? Tratar de aprender exclusivamente SQL, hacerse buenos con eso,
Y después sí que tenés claro eso, sí ves que eso lo insertás dentro del lenguaje que sea. Entonces vos tenés clarísimo cuál es la instrucción que tiene que tener SQL en tu mente, cuál es la estructura que debe tener. Eso también es importante, ¿no? Aprender a manejar la estructura de SQL les va a ayudar muchísimo. Los joins, conceptualmente, lo que hacen es combinar datos de varias tablas que están relacionadas. Entonces, de esa forma, yo me valgo de esa relación que existe y de esa forma, entonces, obtengo datos. Rápidamente, en un mismo select, puedo estar buscando datos de varias tablas. Muy poderoso, muy lindo. Porque si no, bueno, ¿qué me queda? Empezar a hacer un select, recorrer, después a su vez buscar otro, cargar en una colección, después a su vez filtrar, dar vuelta en las colecciones y buscar lo que estoy buscando. Bueno, es una cosa larguísima que también se puede hacer así. Pero entonces, ¿yo qué hago con esto? Hago un SQL más complejo y me evito líneas de código en el lenguaje de programación y me evito recorridos también del lado del programa. Es muy importante hacerse bueno en SQL, porque uno después soluciona rápidamente cualquier cosa. Y de hecho a un cliente te puede estar pidiendo algo urgente y si no lo tenés hecho en el lenguaje que sea en el sistema, tenés una página web, por ejemplo, un sistema de gestión, y están pidiendo un extracto de ciertos datos que no tenés ningún módulo hecho por eso. Pero puedes hacer directamente un SQL, una vista y se lo envías. Bajás directamente del PHP haces el SQL correcto, extraes los datos y eso se lo exportás en Excel, en PDF, en lo que quieras. O sea que muy poderoso esto, ¿no? Poderoso la fuerza de trabajo y la capacidad de respuesta que te genera. Siempre dije que si el dato está grabado, ya estamos del otro lado, tenemos una gran ventaja. Lo importante a veces es prever la grabación del dato, porque muchas veces pasan los años, pasan el tiempo en una gestión y se dan cuenta que olvidaron grabar, no sé, por decir algo, un coeficiente X. Y ese coeficiente obviamente al no estar, después se complica. Y no se puede matemáticamente reemplazar o generar otro cálculo con los datos existentes grabados. Ahora, si yo tengo un buen diseño y logro, por eso nunca hay que tener miedo de generar un diseño abstracto y que tenga la mayor cantidad de datos posible, porque el dato grabado después te da fuerza, te da ventajas, porque vos podés analizarlo, podés combinarlo, podés seleccionarlo, podés procesarlo de infinidad de formas, gracias a herramientas que tienen los motores de base de datos. Los joins, entonces vamos a hacer eso, ahora ya vamos a ver ejemplos, pero es simplemente extraer datos de varias tablas. Agregaciones se le llama a todo lo que tenga que ver con cálculo estadístico. ¿Por qué se le llama agregación? La verdad, todavía no me quedó bien claro, así que el que lo quiera investigar y nos cuenta sería genial. Confieso que nunca, o sea, siempre lo acepté como dogma y ahora me doy cuenta. ¿Por qué será agregación? Bueno, eh, es como que podemos extraer de todo lo que está en la base de datos, gracias a SQL podemos extraer sumas, promedios, contar registros y obtener máximos y mínimos. Es decir, quiero saber cuál es el precio máximo o el salario máximo que hubo no sé, en una lista de empleados, no sé, que ya tienen millones de salarios abonados. Entonces quiero saber cuál es el promedio, cuál es el máximo, cuál es el mínimo. Todo eso te lo hace también en una línea de SQL, sin necesidad de seleccionar y filtrar y recorrer. Imagínense. Lo obtengo enviando una sola consulta, una línea. Ya todo el proceso se hace del lado del motor. Si no, debería hacer el select y traerlo al programa y ahí recorrer, que también es posible. Pero todo es contra el usuario y además del programador también, que tiene que trabajar más, mantener más. Vamos a ver ejemplos de estos muy lindos que están. La subconsulta, algo también extremadamente poderoso que también puede permitir hacer dentro de un select, otro select y otro select y otro select. Anidar consultas dentro para poder ir seleccionando cosas que se conviertan en un dato, una columna sería. Realmente también es muy poderoso, muy interesante. Y finalmente las vistas son también muy usadas. Lo que tienen la fortaleza de la vista es que es como una tabla, pero se llama vista. Eh,
que se actualiza automáticamente. Si yo a esa vista le digo, seleccioname todos los datos que tengan esta y esta condición, y esa vista se va a crear con los datos existentes, pero después cuando las tablas vinculadas a la vista tengan una modificación, o se le agreguen registros, o se le modifiquen, o se le eliminen registros, impacta directamente en esa vista creada, de por vida. O sea que es algo también muy poderoso porque sirve, esta representación virtual de datos de varias tablas, sirve para tener condensada información, que es decir, por ejemplo, tener las ventas por mes, hago una vista que sea las ventas del año 2024, entonces me coloca el año, el mes y el total. ¿Cómo se va modificando cada registro? Por lo que dice la tabla ventas. Un ejemplo. Y si no, también me puede servir para, si hago después una API o si hago después un acceso de determinados sectores a mi sistema, y no quiero que me accedan a las bases de datos, a las tablas grandes de cosas, sino que la tabla venta no va a dar acceso, por ejemplo, a cualquiera, no, directamente que se manejen con la vista. El acceso es más rápido y directamente ya tiene los datos que necesita, no tiene todo el cúmulo de datos que puede tener la tabla grande. O sea que realmente también tiene muy buena performance de trabajo y bueno, los resultados son fantásticos, realmente. Bueno, acá vamos con los ejemplos de joins. Vamos a ver, empleado, acá tenemos un caso, empleado y departamentos, o sea, qué departamento pertenece, si pertenece al departamento técnico, departamento comercial, departamento marketing, ¿verdad? Entonces yo quiero que me enumere el select los nombres de los empleados y el nombre del departamento. Recuerden que en la tabla de empleados, si está bien normalizada, el departamento al que pertenece va a tener un ID de departamento, va a tener un número. Entonces, como ya pasó, como demostraba en programación, en la tabla de producto tenemos el ID de rubro y el ID de proveedor. Tenemos un número ahí. Entonces, cuando yo hago un select, me trae el numerito. Pero yo quiero el nombre. Bueno, se usa join en estos casos de esta forma. Esta es otra manera distinta a la que le mostré en programación 2. Aquí no hay alias, es directamente se usa el nombre de la tabla. Entonces yo digo select, le doy la orden, ¿no? Que me seleccione de la tabla empleados el nombre, el atributo nombre, coma, de la tabla departamentos el nombre. ¿Desde dónde? De la tabla empleados. Pero que a su vez me la joiné, o sea que la mezcle, que la una, ¿no? Sí, la joiné, que la mezcle, con la misma tabla de departamentos, pero en aquellos casos donde el ID de este empleado que tengo en este momento en danza, en ese registro, el ID de departamento que existe, ¿no? Sea igual al ID que estoy buscando en la tabla de departamento. ¿Por qué? Porque en la tabla de empleado voy a tener un ID de departamento, que va a ser el 2, el 3, el 5. Estoy diciendo que ese 5 me lo transforme en el nombre. Entonces, en esa columna, en ese segundo dato, me trae el nombre del departamento, no me trae el ID. Bueno, como ya vimos en el caso de rubros y proveedores, en el club que estamos haciendo en programación 2. Esto es muy poderoso porque realmente no me genera la necesidad de hacer un select primero para recorrer todos los select para hacer el otro recorrido, cargarlo a colecciones, después recorrerlos para después imprimirlo, que es lo que estamos necesitando. Bueno, acá en una sola SQL, que es esta, voy a obtener ya el dato final, el dato finalmente el cual necesito. O sea que join es algo mortal para trabajar. Lo que sí, les recomiendo que lo tomen con pinza, que lo vayan viendo. Acá está presentado simple, pero join es complejo. A su vez, join tiene distintas formas. Hay 2 o 3 clases, van a ver. Pero a mí lo que me interesa hoy es simplemente presentar el concepto para ver el poder que tiene y aprender a usarlo en su manera básica inicialmente. O sea, dentro de lo complejo hay también situaciones básicas. Esta es una situación un poco más estándar o básica de join. Join tiene a su vez otras formas de uso un poco más complicadas. Solamente lo expongo, o sea, no es necesario conocerlo ya, seguramente el año próximo lo vamos a desarrollar mejor y con otros ejemplos.
Pero para este caso, y lo que queremos cerrar el año con un CRUD funcionando y demás, con bases de datos, alcanza y sobra. Que es simplemente traer los nombres de los CIDE foráneos relacionados. Eso es lo que necesito. Todas esas claves foráneas que tengo relacionadas a mi tabla, pasarlo a un nombre. Bueno, esta es la forma. Agregaciones, como le decía, tiene esa capacidad de cálculo estadístico, como suma, promedio, conteos máximos o mínimos sobre un conjunto de datos. Eso que le establecí ahí en mayúsculas, ABG, sum, max, min, count, son las sentencias SQL que dan origen y obviamente funcionan para, y se adaptan, ¿no?, para este tipo de selecciones. Acá hay un ejemplo de cómo tener el salario promedio de todos los empleados. Bueno, ahí hago select, porque el ABG para obtener el promedio. ¿De qué atributo de salario? Va entre paréntesis el atributo, y le digo que lo llame salario promedio en la tabla, es decir, cómo le voy a poner ese nombre. Después yo lo voy a buscar, cuando lo procese en mi lenguaje, lo voy a buscar como salario-promedio. Porque si no, tendría que llamarlo ABG barra salario. Bueno, no lo toma igual, por eso que hay que darle un nombre para identificarlo y después poder manipularlo. ¿No? ¿De dónde? De empleados. Esa simple línea me va a traer el promedio, me va a traer un dato que es el promedio de todos los salarios, de todos. Entonces, acá le hubiera podido poner dónde empleados, bueno, o dónde fechas. Fecha es de entre tal y tal, del año 2024 al año 2023. Acá está hecho como si fuera una generalidad, pero esto a su vez se podría completar la sentencia SQL con el where correspondiente, con la condicionada. Puedo hacer la suma de todos los salarios con la agregación sum. Entonces coloco sum, selecto los sum salario entre paréntesis, a salario suma, from empleados. Ahí lo que me va a devolver es un importe, un solo dato. Siempre devuelve un solo dato estas cosas, ¿no? Un importe con el total de la suma. El máximo, es decir, puedo tener millones y millones de registros y me voy a buscar de un solo saque, de un solo golpe, el dato. No tengo que leer todo y recorrer lo que era la otra forma si yo no sabría esto, ¿no? Por eso que es importante conocer estas herramientas, porque si no me quedo en lo básico y voy a usar select para todo y resulta que voy a empezar recorriendo 3 millones de registros para encontrar cuál es el máximo. Que lo puedo hacer, pero en realidad esto es velocísimo y obviamente mucho más sano, ¿no? Y profesional también. Lo mismo con el mínimo, pues se puede obtener tanto el máximo como el mínimo usando max o min, dependiendo de lo que quiera. Esto lo puedo usar para cualquier cuestión que pueda ser analizable de esa forma, ¿no? O sea, una fecha tiene máximo y mínimo, un número tiene máximo y mínimo. Y el conteo de registro también es sumamente importante, a veces necesitamos saber cuántos registros hay. Bueno, es utilizar el comando count y se coloca entre paréntesis el nombre de lo que quiero contar o bien un asterisco para contar todos. Puede ser, hay dos maneras de hacerlo así. El count, ¿no? Se usa menos, pero hay veces que necesitamos saber cuántos registros estamos trabajando. Así que fíjate que esto de agregación realmente es muy poderoso y le va a solucionar la vida muchísimo. La subconsulta, como les decía, también están geniales porque te pueden permitir hacer rápidamente un cálculo. Por ejemplo, fíjense aquí, obtener los productos cuyo precio es superior al promedio. Interesante, ¿no? Tengo muchísimos productos, pero quiero saber cuáles son los que son mayores al promedio del precio. ¿Por qué? Porque según la inteligencia artificial me está diciendo que todas las personas están buscando, mirando esos productos. Ahora estamos usando la inteligencia artificial para meterla en todas las bases de datos. O sea, se, se entrenan los modelos, ¿no? Los modelos, los LLM famosos, ¿no? Se entrenan para que puedan conocer el contexto de una empresa en particular. Entonces pueden analizar datos exactos. Eso está muy interesante porque se hace mucho más rápido, se hace todo mucho más rápido. Y
Esta es una alternativa, o sea, podemos estar necesitando, obviamente la inteligencia artificial va a haber que darle datos, o sea, para eso nosotros tenemos que darle los datos, primero tenemos que buscar la base de datos, presentárselo en el formato que lo entienda y dárselo. Todo eso programáticamente. Pero fíjense qué importante, también en una sola línea de SQL, estoy obteniendo todo, tanto el nombre como el precio de los productos, en la condición de que el precio sea mayor a la subconsulta, select ABG precio from producto. Increíble. Ahí estoy metiendo una subconsulta muy poderosa que me está obteniendo rápidamente un dato y lo usa como una condicional. Toda la subconsulta es el condicional que está buscando, es decir, tiene que ser, el precio tiene que ser mayor al dato que venga de la subconsulta. Muy poderoso, ¿no? Realmente increíble. Es un buen ejemplo ese, se puede usar de muchas formas, sin duda, pero siempre me gusta tratar de que sea lo más aterrizado posible como para no complicarnos, porque ya conceptualmente cuesta, porque es muy abstracto y ya son muchos temas, entonces es preferible que el ejemplo sea lo más conocido posible, conocible, entendible más que nada. Y las vistas, que bueno, algo le estuve comentando, eh, nosotros vamos a hacer una vista también en el CRUD, la van a ver, que nos va a servir como para tener también una práctica en eso. Tienen esa consulta virtual que representa a los datos de varias tablas. ¿Mm? Entonces, sin duda me va a dar la posibilidad de tener en una tabla, en una vista aparte, esos datos que necesito. Ya sea acceder de forma más rápida o porque le quiero dar acceso a otra persona que no le quiero dar acceso a otras tablas. Bueno, puede ser varios motivos. El ejemplo es crear una vista que muestre solo los empleados que tienen un salario mayor a 5.000. Este es el texto del SQL. Yo lo quiero crear. Esto se crea directamente, así como cuando quiero crear una tabla. Recuerden que la puedo crear con SQL. Nosotros la creamos a veces gráficamente, pero también la vista se puede crear gráficamente, pero yo lo veo, me parece más simple de esta forma, porque es necesario comprender. Es decir, yo le doy el Create View, es simplemente indicarle al motor que quiero crear la vista, con el nombre empleados altos salarios. Ese es el nombre de la vista. El ASELECT significa que ahí es donde viene la condición de los registros. Como que tiene dos partes, serían, ¿no? La creación con su nombre y luego del AS viene el SELECT, que va a ser la concentración de los datos que va a albergar en esa vista y que después constantemente va a estar mirando si ese select tiene que bajar o subir registro de los actuales. ¿Qué hace el select? Hace buscar el nombre y el salario de los empleados donde el salario sea mayor a 5.000. Esa tabla yo la puedo consultar de cualquier manera o le puedo dar acceso a alguien para que la consulte sin ningún tipo de problema. ¿Cómo se hace la consulta? Select asterisco from, en este caso ya empleados alto salario, que es el nombre que le di a la vista, es exactamente igual, o sea, no tengo que ponerle nada distinto, o sea, el select para buscar datos de una tabla como el de una vista es exactamente igual en lo que es la sintaxis del SQL. Y esa vista va a mostrar únicamente todos aquellos datos de los empleados que cumplen con la condición de tener un salario mayor a 5.000. Bien, y en la práctica de hoy vamos a hacer la tabla pedido y pedidos ítem, que nos está faltando para completar el club, o el ABM. ¿Por qué? Porque ya tenemos usuarios, tenemos proveedores, rubro y productos. ¿Mm? Así que vamos a normalizar cada una de pedido y pedidos ítems y vamos a realizar las 4 operaciones básicas de SQL y vamos a hacer las complejas también, ¿no? Vamos a hacer todo eso. Así empezamos a ver cómo funciona esto. Vamos a pasar al PHP Miami. Acá está. Bien.
Esta es la tabla del CRUD, perdón, es la base de datos del CRUD, es la base de datos. La base de datos va a tener estas tablas, usuarios, rubros, proveedores, acá hay una vista que ya agregué, productos, pedidos ítem y pedidos, ¿no? Y esta es la vista. Así que aquí te dice que es un tipo view, tipo vista, no es una tabla, ¿no? Y aquí a la izquierda podemos ver que también la separa. Estos son todos los productos. Ah, si quiero ver qué hice con la vista, cuál es el SQL que tiene la vista, voy a estructura, le pongo editar vista y acá veo qué es lo que hace. Busca en productos todos los productos que sean mayores al promedio, los precios mayores al promedio. Eso es lo que está haciendo. Son estos tres productos nada más por ahora, ¿no? 1359, 1890 y 1100. Vamos a ver en productos. Harina, pasta dental y aceite, me está mostrando. Claro, porque el jabón vale 500, la harina sí lo muestra, la pasta dental lo muestra, el perfume no, porque vale 700, el shampoo tampoco, el aceite sí, y esta prueba de producto tampoco. ¿Por qué? Porque seguramente el promedio debe ser mayor a 1000, ¿no? En función de lo que está aquí. Bien, vamos a recorrer nuevamente entonces. Usuarios, ya la tenemos lista hecha, pero vamos a recorrer para quien quiera repasar después, incluso porque recuerden que esta base de datos la tenemos que entregar en el examen. Así que, discúlpeme que está un poco lento por la grabación. Bueno, usuario, vamos a ir a estructura, que es lo importante, y les queda. Esta es la estructura de usuarios. Tiene un ID con un int11 y autoincrement. Tiene un nombre con varchar 65, dirección varchar 65, email, dirección, perdón, email varchar 65, teléfono igual, y una fecha de tipo datetime o datetime, que va a tener el default para que le coloque el current timestamp, para que la fecha la coloque automáticamente el sistema y no tengamos que nosotros grabarlas. Eso es indistinto, lo pueden hacer así o lo pueden dejar acá directamente en none y que después ustedes programáticamente lo graban la fecha. Eso, cada uno lo maneja. Bueno, esa es el usuario. Vamos a ir a rubros, estructura de rubros. Mucho más simple, tiene un ID también con int11 y autoincrement, un nombre con varchar 65 y la fecha, de la misma forma que el anterior. Proveedor es exactamente igual, la copia, exactamente la misma estructura. Y producto finalmente, que hasta acá no tenemos hecho, ¿no? Pero vamos a agregar pedido y pedidos ítem, si nos queda ya listo todo para el club. Acá es donde vimos, en productos, la novedad es que además de esta primary key que tiene, en el ID con autoincrement, tiene un nombre varchar, tiene un ID de rubro y un ID de proveedor. Ambos son int11 porque son números, y estas son claves foráneas. Claves foráneas que tienen, a su vez, relaciones con las tablas, ¿no? Para poder saber después cómo trabajar con los nombres de los productos. Y finalmente costo y precio, que es un decimal con la característica de tener 12 lugares y 2 decimales. 12,2 significa eso, ¿no? Bueno, aquí el PHP le muestra cuáles son las primary key, cuáles son las foreign key, o las foráneas, ¿no? Está detallada tanto para producto y proveedor, perdón, para rubro y para proveedor, una foránea para tener después control de que no se eliminen productos que estén involucrados, perdón, que no se eliminen rubros ni proveedores que estén involucrados en productos. Y lo mismo vamos a hacer en pedidos y en pedidos ítem, ¿no? Para evitar que se produzcan eliminaciones, en este caso de clientes, en el caso de pedidos que no se eliminen clientes, que ya esté en un pedido, es decir, tenemos que evitar eso, ¿no? Porque si no,
podemos tener pedidos ya listos y alguien sin querer elimina un cliente de la tabla de usuarios y ese pedido me va a quedar me va a quedar con grabado con el ID de cliente, ¿no? Porque eso va a quedar grabado aquí. Pero cuando lo quiera pasar al nombre, cuando lo quiera buscar, no va a existir el 4 porque lo eliminaron, y me va a tener un campo en blanco o un error, que es peor, ¿no? Por eso que se evita con la foreign key y las constraints, las restricciones, eso es lo que me faltaba explicarles, las constraints o restricciones, para evitar que se produzcan ese tipo de inconvenientes. Aquí estamos evitando, estamos restringiendo de que se elimine un cliente o un usuario, ¿no?, que tenga algún tipo de relación con pedidos. Y la tabla de pedidos va a tener el ID con el 11 autoincrementable, va a ser un primary, la fecha que va automática, el ID cliente y el total. Y pedidos ítem, que es la otra tabla, que va vinculada a pedidos, obviamente, vamos a manejar lo siguiente, vamos a manejar el ID, porque por una cuestión de orden, por una cuestión de darle la primary key, y vamos a grabar acá el ID de pedido, es decir, que todo el conjunto de ítems va a tener un pedido al cual corresponde, ¿verdad? Y el ID de producto, la cantidad y el precio. ¿Por qué? Porque cada ítem va a tener una cantidad, un producto seleccionado y un precio. ¿A qué va a corresponder este conjunto de ítems? Todos van a corresponder a un ID de pedido. Fíjense que aquí yo tengo unos ejemplos. Y por ejemplo, del pedido 34 hay un único ítem. Del 35 hay uno solo también. Pero del pedido 36 tiene 3 ítems. En los cuales estos productos con sus cantidades. Se ve clarito, ¿no? Más el precio. Entonces, de esta forma después yo puedo armar lo que quiera, sin problema. Puedo ver los pedidos, puedo editar los pedidos, bueno, puedo sumarlos. Y fíjense que no coloco ni subtotal ni nada acá porque no tiene sentido, porque el subtotal va a ser multiplicar precio por cantidad. También podría haberle colocado subtotal acá, redundantemente, lo podría hacer, pero eso también es a criterio del diseñador, no hay problema, se puede hacer sin problema. Y el total sí lo voy a grabar aquí en pedido donde se estableció el atributo total, que en este caso, como estos pedidos no están cerrados todavía, porque yo lo estoy haciendo prueba, no tienen total. Si lo vemos en funcionamiento, para adelantarles un poquito lo que va de programación, fíjense, pedidos, lo que me hace pedidos es traerme una grilla con los pedidos actuales, son estos dos, el 25 y el 35, y yo quiero hacer un pedido nuevo, voy a seleccionar el cliente. Nuevo pedido me va a decir, ahí me agregó el pedido, me lo va a agregar acá en la grilla, obviamente, y me va a habilitar, acá me lo agregó, ¿no? Todavía me falta pasarle el ID de cliente al nombre, no está terminado esto. Y acá me abre la opción de agregar ítems para el pedido 37, ¿no?, que es el que se acaba de crear. Y aquí tengo los productos. ¿Qué pasa con los productos? ¿Cuál es la magia? Que cuando lo selecciono me cambia el precio acá, me busca el precio exacto de cada producto que estoy seleccionando. Todo esto tiene una lógica importante detrás, que ya la vamos a ver. Y aquí directamente agrego el ítem. Bueno, ya se agregó, no hace más nada porque no lo seguí. Pero seguramente si voy a la base de datos debería ver que bueno, puedo agregarle descuento, cantidad, cambiarle aquí también. Pero debería haber en la base de datos que el pedido 37 tiene dos ítems que acabo de agregar, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a tener que cerrar esto. Vamos a ir acá a la base. Pedidos. Pedido debe mostrarme el 37, perfecto, aquí está. El cliente 7. Y pedidos ítems. Aquí está, ¿no? El pedido 37, el que acabo de crear, con sus productos seleccionados, que es el 2 y el 9, cantidad 1 en ambos y los precios. Ya estaría todo funcionando, así que con este paseo de la base de datos ya tienen todo como para poder diagramarlo ustedes de su lado en la práctica y tener todo listo. Lo de la vista ya lo vimos, podemos hacer en productos, podemos hacer aquí, porque en total no tenemos precio, no tenemos el total de los... Pero en producto podemos sí hacer una pruebita con, por ejemplo, buscar, hacemos un select en producto, donde
¿Dónde? Precio mayor, dijimos. Y acá, select ABG, precio, un producto. Me equivoqué. Bueno, ahí está. Parecido a la vista que hicimos, pero lo hice directamente con la sentencia SQL. Y si no, le puedo decir que en productos me busque, acá seleccionar en vez de todo, me diga que me busque el max precio con productos. Por acá. Bueno, aquí como le pedí solamente eso, y como no le puse que me lo renombre como haz tal cosa, me pone como nombre de la tabla max precio. Esto después no se puede manejar por programa, por eso que yo les insistía que es bueno ponerle el haz algo, ¿no? Fíjense que acá puedo hacer el edit line, puedo editar lo que puse aquí, entonces aquí yo le podría haz max precio, pero acá puedo poner que me seleccione nombre para tener el nombre del producto, ¿no? Y después el otro campo, max precio, como este nombre, max precio. Y ahí me quedó, ¿no? El nombre es el jabón y max precio 1890. A ver si tiene sentido esto. ¿Acá lo de jabón? Ah, bastante. Está mal, ¿bien? Ahí me equivoqué. Select precio con producto de as, precio. Ya, sí, 1890 está bien. Lo que pasa es que el nombre lo debo tener que vincular de otra forma, por eso que no me está. Bien. Y si le pido mi precio, a ver ahí, 450, que es el precio más bajo. Las vistas ya vimos, a contar los artículos del otro también. Vamos a hacer con precio, entidad, a ver, son 7. Ahí estoy contando los 7 precios, pero o sea, si no podría decirle que eso sirve también si por ahí tengo una duda si todos los precios están cargados. Entonces, puedo ponerle que me da 7 y si no, le digo que me cuente todos los artículos, todos los ítems en realidad. Y ahí me coincide, ¿no? Me coincide. De esa forma puedo saber a veces, en el caso del precio no, porque va a tener cero, ¿no? Porque como es un tipo decimal, le pone cero cuando no tiene nada. Pero si hay campos que pueden aceptar nulo o que pueden estar en blanco, está bueno esto para saber cómo se puede a veces corroborar si algo está mal. O sea, hay una inconsistencia en el sistema y no sé dónde está. Bueno, una de las formas es buscando este tipo de cosas que puede dar esa ventaja de decir, tengo tantos productos en total, 7, pero cuando digo que me cuente el nombre, por ejemplo, hay 6, o sea, hay un nombre en blanco. Ahí está. Una posibilidad que puede ser de uso del count, ¿no? Directamente. Bueno, muy bien, con esto creo que estamos cerrando bien esta parte de base de datos con la pruebita, con la práctica y con la confección completa de toda la base de datos que necesitamos para terminar el CRUD. Dios mediante lo estaríamos terminando en 2 clases más o 3 seguramente de programación. Así que, y bueno, ya vamos llegando a los exámenes finales, así que bueno, estamos bien cerrando el cuatrimestre con programación 2 y base de datos 1, con un sistemita completo andando con manejo de ABM, de múltiples ABM, varios, más base de datos, con un moñito, ¿no? Espectacular. Bueno, hasta acá con esto vamos a pasar a consulta a la clase para el que tenga alguna duda sobre otro tema en particular.